Hola, buen día alumnos y alumnas, les doy una nueva bienvenida al blog de lenguaje y comunicación. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Las clases anteriores hemos estado profundizando tanto en los textos instructivos como en los textos normativos. En la clase de hoy vamos a hacer un paréntesis para recordar cuáles son las diferencias entre los textos literarios y los textos no literarios. Entonces, antes de comenzar con la clase, les voy a nombrar el objetivo, que es leer comprensivamente textos literarios y también no literarios. Y vamos a activar nuestro conocimiento, vamos a recordar un poco, a retroceder para luego seguir. Y parto comentando estas dos grandes clasificaciones de texto. Por un lado teníamos los literarios y por un lado teníamos los no literarios. Una de las características de los textos literarios es que es subjetivo y que va a estar muy relacionado con las emociones que se busca provocar en el lector. Como su objetivo es generar emociones en el lector, permite mucho lo que es la ficción, es decir, hechos que no son verídicos, que no suceden en la vida real. Entonces esto queda muy claro, que refleja la imaginación que tenga el autor y también su creatividad. Además, utilizan un lenguaje estético. ¿A qué se refiere esto? Que van a utilizar cierto lenguaje que sea mucho más atrayente para el lector, para que el lector al momento de leer esa obra literaria la goce, la disfrute, ¿cierto? Como por ejemplo tenemos en el caso de Matilda, y aquí podemos reconocer en este libro que es subjetivo, va muy relacionado con lo que son las emociones de los personajes, con las emociones que también nos quiere transmitir el autor, y también las emociones que nosotros sentimos al momento de leer Matilda, porque es un libro bastante entretenido. Entonces en ciertos capítulos vamos a sentir alegría, en ciertos capítulos vamos a sentir un poco más de tristeza, dependiendo de la secuencia narrativa del texto. Por otro lado tenemos los textos no literarios, que dentro de sus características importantes es que es objetivo. ¿Qué significa que va a ser objetivo? Que solamente se va a dedicar a entregar información, por lo tanto no va a permitir la ficción. Toda su información va a ser real y clara, porque uno de sus objetivos es reflejar la realidad. No utilizo un lenguaje estético porque uno de sus objetivos más importantes es que el lector acceda al conocimiento y acceda a la información. Por lo tanto, va a tener otro mecanismo para poder llamar la atención del lector, como imágenes, mapas, tablas de información, infografías, etc. Tiene otras formas de poder captar la atención del lector. Por ejemplo, si en el libro de ciencia encontramos información sobre el ciclo del agua, va a ser una información objetiva, es decir, que es netamente informativa, no es ficción, es decir, es real, eso sucede, y no utiliza un lenguaje estético, pero va a utilizar recursos como tal vez imágenes, tablas, etc. Entonces el desafío que ustedes tenían en la clase anterior era observar estos dos textos y responder qué tipo de texto no literario es cada texto. Entonces la mayoría me respondió que el primero era un texto normativo y que el segundo correspondía a un texto instructivo. Justamente esta es la respuesta. El primero corresponde a un texto normativo porque, si nos podemos percatar, este prohíbe muchas situaciones, muchas acciones dentro de un hospital, ¿ya? Por lo tanto, a través de estas prohibiciones, a través de estas normas que entrega, va a regular la conducta de los visitantes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que entrega también el texto 1? Son las normas, son las consideraciones que debe tener un visitante al ingresar al hospital, porque si no va a tener que ser retirado, ¿ya? Y el texto número 2 corresponde a un texto instructivo. Lo podemos reconocer a través simplemente de su estructura, de los elementos que podemos identificar, como por ejemplo tenemos los pasos a seguir, tenemos ingredientes y además tenemos una palabra clave que es receta. Nosotros atribuimos la receta como un ejemplo del texto instructivo. Entonces, ¿qué mensaje entrega este texto? Súper sencillo, entrega los pasos que hay que seguir y los ingredientes también que hay que tener
para poder hacer un smoothie con frutas y que se ve muy delicioso por lo demás. Entonces el desafío que les tengo planteado para la clase de hoy es que ustedes observen atentamente estos textos, ¿ya? Y me respondan qué tipo de texto es cada uno, haciendo referencia a que si el texto número 1 es literario o no literario, y lo mismo con el texto 2. ¿Es un texto literario o no literario? Según lo que recordamos en la clase. Y número 2, me van a explicar cómo lo reconocieron. Si ustedes me dicen que el texto número 1 es literario, ¿cómo reconocieron o cómo saben o cómo se pudieron percatar de que el texto número 1 es literario? Entonces los dejo muy cordialmente invitados a dejarme sus respuestas en el blog. Para la actividad del día de hoy tienen que leer el cuento de la página número 4 de un cuaderno de trabajo, el cual va a estar publicado también en el blog para que lo tengan disponible. Y luego van a desarrollar las preguntas de las páginas 5 y 6. Solamente me van a desarrollar la pregunta 1, 2, 3 y 4. Esas son las únicas que voy a solicitar. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarla. Esa sería la clase de hoy, chicos. Les envío mucho ánimo para desarrollar sus actividades, mucho ánimo también para la semana, para las otras asignaturas. Espero que se encuentren muy bien.